como ustedes saben, de ecología en general, ¿no? La ecología es el estudio del ambiente y su interacción con los organismos y los seres vivos. La ecología microbiana en particular describe la presencia y la contribución de los microorganismos a través de sus actividades en los ambientes donde se encuentran. ¿Ah? Esto implica además, esta es la definición que se da en Prescott, el libro que muchos de ustedes ya han consultado, está en biblioteca, lo pueden ver. Nosotros a veces recomendamos el Prescott, pero a veces también recomendamos el Brock. El Brock es el que ustedes tienen, de todas formas los dos libros son bastante similares. Entonces, pensando en esto, bueno, se nos vienen los ciclos biogeoquímicos, ¿no? O sea, nosotros en la segunda parte del curso van a ver que está el ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno, el ciclo del fósforo, el ciclo de azufre, y mucho de esto tiene que ver con cómo interactúan los microorganismos con el ambiente. El ambiente determina de alguna manera las poblaciones microbianas que habitan en él, porque da condiciones, como vimos, ¿no? Oxígeno, pH, temperatura, concentración de nutrientes. Eso determina que los ambientes sean más o menos propicios para ciertos grupos de microorganismos, pero después los microorganismos también lo modifican al ambiente. Todas estas interacciones entre los microorganismos y el ambiente es lo que estudia la ecología microbiana. Entonces, el Brock también decía, la ecología microbiana es el estudio de las actividades de los microorganismos en sus ambientes naturales. A pesar de que nosotros los estudiamos principalmente en las plagas de Petri, y se ha estudiado principalmente así, aislándolos del ambiente, aislándolos de su contexto, no solamente físico-químico, sino también de su contexto biológico, se los ha estudiado muchas veces como entidades aisladas, ¿no? Como esta cepa de Escherichia coli o esta bacteria, Pseudomonas fluorescens, muchas veces se los ha aislado y se los ha estudiado eh, eh, sus procesos bioquímicos, genéticos, se los ha estudiado fuera del ambiente. Sin embargo, los microorganismos tienen una vida natural en el ambiente que puede diferir un poco de a veces de las cosas que podemos inferir cuando los estudiamos de forma aislada. La microbiología clásicamente ha estudiado los microorganismos de forma aislada. El estudio de los microorganismos en su ambiente es una cosa que es relativamente reciente en términos de comparación con el resto de la microbiología, y se ha podido hacer con cierta facilidad y con cierta profundidad solamente en los últimos tiempos, ya que si la microbiología es una disciplina joven en cuanto a desde que se descubrieron los microorganismos hasta ahora, la ecología microbiana, que es el estudio de los microorganismos y las actividades de ellos en sus ambientes, es más joven aún. Bueno, los microorganismos son muy pequeños y sus ambientes también lo son. Eso es otra frase dicha por Brock, y esto es muy importante para ustedes, para la microbiología agrícola, que nosotros es algo que tenemos que tener siempre en cuenta cuando estamos hablando de microorganismos del suelo, por ejemplo. ¿Ah? Si siempre pongo el mismo ejemplo, la misma forma para que lo entiendan, la pregunta, si yo les muestro una parcela de suelo y les pregunto, ¿ese suelo contiene oxígeno? O sea, ¿eso del suelo provee un ambiente aerobio o provee un ambiente anaerobio? ¿No? ¿Hay oxígeno o no hay oxígeno en ese suelo? Ustedes no deberían poder tener una respuesta rápida para eso. La respuesta es muy compleja, porque el suelo, como ambiente, si lo analizamos desde el punto de vista microscópico, tiene muchas escalas, a escala microscópica tiene muchas variaciones. En el suelo hay lugares donde hay mucho oxígeno, hay lugares donde no hay, y hay todos los estadios intermedios que se les ocurre. Entonces, los suelos proveen ambientes, dentro del punto de vista de lo que son ambientes microscópicos, proveen una alta variabilidad espacial. De si lo vamos a ver desde el punto de vista. No es lo mismo agarrar 10 gramos de suelo o 1 kilo de suelo y caracterizar la cantidad de materia orgánica que tiene 1 kilo de suelo, que ir a escala microscópica y ver la cantidad de materia orgánica que hay en cada uno de las cuadrículas que podamos definir desde el punto de vista de las micras. Entonces, ¿y eso qué hace? Eso, la importancia que tiene es que los microorganismos son tan pequeños que viven a esa escala. Entonces, para ellos sí, muchas veces están cerca o están lejos de una fuente de materia orgánica, están cerca o están lejos
del oxígeno, y pueden encontrar en un suelo que por más que esté muy aireado o lo que sea, y que no esté anegado ni nada, pueden encontrar lugares que presenten anaerobiosis, por ejemplo. Eso importa mucho cuando estamos hablando de microorganismos, la escala. Acá, esto, lo que estaba diciendo yo recién, se ve un poco ejemplificado, ¿no? Por este diagrama o este esquema, que trata de representar lo que es una partícula de suelo, donde hay, si ustedes pueden apreciar, partículas de cuarzo, algunas de arcillas, de aire. Acá está representada la materia orgánica, hay algún lugar donde hay agua y otros lugares donde no. Entonces, y si ustedes ven, estos son representaciones de colonias de bacterias, son varias bacterias juntas. Entonces, una bacteria puede estar realmente cerca o lejos de la materia orgánica, o puede estar ocupando lugares donde hay oxígeno o donde no hay oxígeno, dentro de una partícula de suelo. Esa es la complejidad que tiene el suelo. ¿Ah? Dicho esto, también es cierto que hay procesos que impactan a gran escala y se estudian a gran escala sin conocer lo que sucede en cada microambiente. Por ejemplo, ustedes van a ver ahora cuando vean los ciclos, hay muchas transformaciones de los elementos, por ejemplo, la desnitrificación, no voy a hablar pues la vamos a ver en el ciclo del nitrógeno, donde el nitrato, que es un nutriente para las plantas, se va a formas gaseosas, ¿no? Y se pierde hacia la atmósfera. Se pierde porque se va del suelo, digamos. Eso es un proceso que para la planta no es beneficioso, porque hay una pérdida de nutrientes del suelo, un nutriente muy, muy rico como es, y muy apreciado como es el nitrato, y se va para la atmósfera. Ese proceso es principalmente anaerobio, pero ¿qué pasa? No tengo por qué verlo a microescala. Lo puedo ver a macroescala. Sin saber qué está pasando en cada micro lugar microscópico del suelo, sí puedo hacer una sumatoria, estudiarlo a escala más grande y sacar un promedio de cuánta desnitrificación hay en una parcela de suelo, o por hectárea, o por metro cuadrado, por lo que se les ocurra. Eso sería como extrapolar hacia lo macro sin siquiera conocer lo que está pasando adentro. Pero ¿qué es lo que quiere decir con esto? La desnitrificación, como ejemplo que les puse, es un proceso anaerobio. Lo que ustedes no pueden hacer de ninguna manera es decir, por ejemplo, como es anaerobio y este suelo no está abnegado ni nada, y hay oxígeno suficiente y las raíces de las plantas no está ocurriendo, no, porque ahí hay lugares donde hay anaerobiosis. Entonces, yo no tengo por qué conocer exactamente qué está pasando en cada microporo del suelo, pero sí puedo igual decir, no, puede haber, vamos a medir la identificación. Lo vamos a hacer global, qué sé yo, y lo vamos a hacer macroscópicamente en todo el ambiente, teniendo en mente que hay variaciones microscópicas que probablemente determinen que haya lugares donde este proceso sí esté pasando. Bueno, eh, como una cosa conceptual, así como para que entiendan la importancia de de la ecología microbiana y como una cosa también que a mí me gusta de esta clase o de este teórico como conceptual. Esto es muy conceptual, no necesariamente es una cosa que se recontra pregunte o no es un dato particular, o no es una cosa que hay que aprenderse de memoria, ¿no? Sino es una cuestión que nos ayuda a ver la naturaleza de otra forma, más parecido a cómo es y más alejado de los modelos, capaz, que muchas veces tenemos, que los modelos nos sirven para entender una cantidad de cosas, pero nos alejan a veces de la realidad. Y la realidad es que prácticamente ninguna bacteria existe como entidad singular. O sea, ¿qué quiere decir casi ninguna bacteria? Que ninguna bacteria está sola en el ambiente y que existe en la naturaleza sin el contexto biológico en el que vive. Eso es algo imposible. Si uno le saca a la bacteria de todo el contexto biológico en el cual se mueve, este, y está bien, sobrevive la bacteria, la podemos tener en el laboratorio, la podemos tener en medio de cultivo, está aislada, como decimos, pero no vive así nunca, en ningún lugar en la naturaleza. ¿Ah? Es muy parecido a como todos los seres humanos vivimos en un contexto biológico del cual no nos podemos disociar para decir, no, bueno, este es un ser humano. Sacar de todo el contexto biológico, bueno, entonces nos deberían de liberar de todos nuestros microorganismos, de lo que sea, nuestras interacciones con otros animales, con las plantas. Bueno, dejaríamos de ser lo que somos, porque no hay no hay ningún ser humano que viva aislado completamente de todos los otros contextos biológicos. Digamos, todos comemos seres vivos, por ejemplo.
Bueno, es difícil eso, encontrar en la naturaleza los microorganismos aislados como los vemos, ¿no?, en placas de PET. Y generalmente forman consorcios, muchas veces multiespecíficos, o sea que de más de una especie, los cuales se producen diversas interacciones, que es lo que vamos a ver ahora, y los tipos de interacciones que se dan y la importancia que tiene esto, porque esto también va de la mano que, como conceptualmente también es, estas cosas no son raras. Las interacciones en los microorganismos, más que ser una rareza, son la norma. Lo más común es que interactúen los microorganismos. Y hay muchas reacciones y procesos que se dan en los ciclos, pero también se dan en otras cuestiones en la naturaleza que dependen de interacciones y no ocurren de la misma manera si los microorganismos no interactúan, que sí interactúan. Y la mayor parte de las veces sí interactúan. Bien, esto es el resultado de una coevolución que data en muchos casos de antes de la aparición de los macroorganismos. Una coevolución. La coevolución es un fenómeno que ocurre en la evolución cuando dos o más especies se adaptan en conjunto se adaptan en conjunto como respuesta a la interacción, pero también como respuesta al ambiente. Y sufren adaptaciones que tienen que ver una con la otra. O sea que en realidad la interacción a lo largo de los miles y millones de años que están evolucionando la lleva a coevolucionar. Esto es Darwin lo observó con los pinzones de las Islas Galápagos, que eran unos pájaros que todos tenían el pico de una forma un poco diferente en las distintas islas de las Galápagos, y él asoció la forma de los picos a la forma de alimentación que tenían, y cómo las plantas de las cuales se alimentaban, o las semillas, hacía que los pájaros evolucionaran en picos distintos, según, como respuesta a la evolución de la planta. La planta tenía cambios morfológicos y los pinzones desarrollaban picos diferentes, más gruesos para hacer más fuerza, para romper una semilla que era más dura, por ejemplo, otro tipo de cosas. Hay muchos ejemplos de esto también con las orquídeas y las mariposas que las polinizan, qué sé yo. Eso que es tan fácil de ver en el mundo macroscópico no es fácil de ver en los microorganismos, pero también ocurre en los microorganismos. Los microorganismos se adaptan y evolucionan también como consecuencia a adaptaciones o evoluciones de otros microorganismos. Eso es coevolución. Bien, y ninguna especie fuera de su contexto biológico, ¿no?, sobreviviría mucho tiempo en la naturaleza. Eso es una frase que es muy rara y que puse naturaleza ahí entre comillas, porque, por la razón de que si las tenemos fuera del contexto biológico, ya no está en la naturaleza. O sea, ¿cómo podríamos tener una bacteria fuera del contexto biológico y meterla en la naturaleza habiéndole quitado el contexto biológico? O sea, lo estaríamos devolviendo al contexto biológico si queda en la naturaleza. Por eso es como es un ejercicio inválido desde el punto de vista intelectual, pero es como para entender que también los microorganismos, parte de su identidad o de sus funciones, es el contexto en el que viven. Y estos conceptos son como de microbiología, de ecología no clásica, pero también es bueno repasarlos. Un individuo, una célula aislada sola, una población, que es un conjunto de células de esa especie, y una comunidad, que son conjuntos de poblaciones distintas, donde aparecen microorganismos de distintas especies. Bien, entonces vamos a ver las interacciones entre microorganismos. Vamos a centrarnos específicamente en lo que son las interacciones entre los microorganismos. Hay interacciones entre microorganismos y macroorganismos, por supuesto, y hay interacciones entre los macroorganismos y todo lo demás. Yo les recomiendo siempre que presten mucha atención a esto y siempre recuerden cuando les piden ejemplos o les piden, eh, sí, ejemplos, o describa asociaciones simbióticas o lo que sea, entre microorganismos, recuerden que microorganismos, las dos partes, si la van a hacer de a dos, porque pueden ser más, pero si van a hacer una asociación bipartita, las dos partes deberían estar bien este, vincu- eh, definidas y deberían ser microorganismos, porque muchas veces ustedes ponen como ejemplo la asociación entre una planta y un microorganismo. Bueno, si ponen una planta ya está mal, porque si es entre microorganismos, recuerden, la planta no es un micro, entonces iría mal. Por eso es que les decía, a veces hay entre macro y micro también. Bueno, las interrelaciones pueden ser benéficas, como el comensalismo, el mutualismo y la simbiosis. Ahora vamos a ir por cada una de ellas viendo qué son.
cómo se definen y algunos ejemplos. Protocooperación es otra forma de decir mutualismo, y voy a explicar un poco mejor esto de simbiosis, qué es, o cómo que se puede entender a partir del término, porque es un poco complejo. También están las interrelaciones antagónicas. En las antagónicas hay algún antagonismo, hay algo que no es positivo, a diferencia de las benéficas, donde las relaciones producen cosas buenas. En las antagónicas hay efectos negativos sobre algunos de los microorganismos. Ellas incluyen la competencia, el amensalismo y la predación. Por último, están las relaciones neutras, o las relaciones del neutralismo, donde no hay ningún beneficio ni perjuicio para los microorganismos involucrados. De esta no voy a hablar más, solo del neutralismo, solo le voy a hablar ahora en esta diapositiva, después vamos a pasar a las demás, haciendo más hincapié y viendo en profundidad cada una de ellas. El neutralismo, lo único que les voy a decir es que, bueno, la definición es esa, ¿no? Los dos microorganismos que interactúan, o más, si el caso es que son más, no tienen ni beneficio ni perjuicio de la interacción. O sea que es una interacción 0-0, es neutra para los dos. Sin embargo, hay mucha discusión, y es un tanto filosófica la discusión de si dos microorganismos no se perjudican ni se benefician, quizá ni siquiera estén interactuando. Entonces, eh, puede ser que sea directamente ausencia de interacción, pero si es ausencia de interacción, no tiene sentido decir qué interacción tienen. Entonces, como les digo, es una cuestión bastante filosófica. De todas formas, otra cosa que les puedo decir es un ejemplo típico donde se les pide a veces, o en qué ambientes ustedes pueden encontrar con mayor frecuencia interacciones de neutralismo. Ese ambiente siempre, claramente, es la atmósfera. Pero la atmósfera es el ambiente donde los microorganismos están menos concentrados y menos densos, cuya población es menos densa que en casi cualquier otro ambiente de la biosfera terrestre. Entonces, de vuelta, la atmósfera tiene la trampa de que están tan dispersos que capaz que lo que está ocurriendo ahí es que no están interactuando, por eso es que se dan esto de neutralismo. Está, solo esos comentarios, y para que sepan que igual está establecido que 0-0 es una interacción neutral. Bueno, simbiosis, a ver. No es tan complejo. Yo dije hoy que el concepto de simbiosis es complejo, no es complejo. Tiene la complicación de que hay dos sentidos de la palabra. Esto pasa en biología, pasa en la ciencia y pasa en el idioma español. A veces las palabras tienen más de un sentido. Y a veces uno dice, en el buen sentido de la palabra, o para hacer referencia al sentido más correcto en el que se usa, pero hay que otros correctos. Simbiosis en biología tiene dos sentidos, los dos están correctos. A veces es bueno recalcar, o a veces es bueno explicar, cuando está hablando, a qué está haciendo referencia, si al sentido estricto o al sentido amplio. El sentido amplio, simbiosis, que también se llama sentido laxo, en este sentido, la simbiosis es una asociación íntima entre dos o más organismos diferentes, ¿tá? Que puede ser benéfica o perjudicial. Cualquier interacción entre dos microorganismos, o dos organismos en general, no tiene por qué ser micro, pero vamos a hablar de los micros, cualquier interacción, siempre y cuando sea íntima, es, es considerada como simbiosis en el sentido amplio. ¿Qué quiere decir que sea íntima? Quiere decir que tiene que haber un reconocimiento entre los dos y una necesidad bastante clara de hacer esta interacción para completar el ciclo de vida o para hacerlo más eficiente o lo que sea. Y la intimidad tiene que ver también con la frecuencia que ocurre. No puede ser una cosa que, por ejemplo, una bacteria que se asocia con casi cualquier otra, o se asocia solamente en algunas circunstancias muy específicas, no está generando una simbiosis, está sacando una ventaja de algo en particular. Pero una bacteria que necesita, o que más de una vez se la ve en asociación con otra bacteria que no sé qué, ¿está? Ya sea haciéndole un beneficio, obviamente, se la aísla muchas veces junta con otra, y ya sí estamos hablando de una simbiosis. ¿Está? Eso tiene que ver con la intimidad. El reconocimiento no es cualquiera con cualquiera, es esta bacteria necesita o, o, o tiene un beneficio muy claro, y siempre es con la bacteria B, la bacteria A.
Eso es un poco. Ustedes se van a dar cuenta cuando vean los ejemplos como a veces hay este tipo de simbiosis que ocurren entre determinados microorganismos. A veces es más fácil verlo entre micro y macro, por eso a veces se les va el ejemplo para ese lado, pero por ejemplo el caso de rizobios con las leguminosas es muy claro, hay como hasta una estructura que produce la planta en la raíz, que está dedicada a alojar a las bacterias, entonces hasta eso se genera, la bacteria entra a la planta, entonces ya es una simbiosis. Y si es perjudicial, bueno, es perjudicial, pero sigue siendo una simbiosis en el sentido amplio. Ahora, en el sentido de restringido o en el sentido estricto, ¿ah? Se puede decir restringido o estricto, en el sentido estricto, los dos microorganismos se benefician y no podrían sobrevivir en un ambiente dado sin la interacción. En el sentido estricto o restringido de simbiosis, ahí sí los dos se benefician. ¿Esto qué quiere decir? Que es una interacción más. ¿Tá? Entonces, una interacción más quiere decir una interacción donde los dos se benefician. Ese es el sentido estricto. Entonces, la diferencia con el sentido laxo es que en el sentido laxo podría ser beneficioso o perjudicial. Pero en este sí, en el sentido estricto de los dos son beneficiados por la interacción. Y obviamente es íntima y tiene que darse estas cosas, tiene una dependencia fisiológica mutua, o sea que no pueden realizar algunas de sus funciones fisiológicas si no está el otro, una duración en el tiempo, o sea que a lo largo del ciclo de vida o a lo largo, ¿no? de, 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 de las, de los años, digamos, de las estaciones o de lo que sea, siguen dependiendo de esta interacción y favorecer el crecimiento de los microorganismos. Un ejemplo de esta simbiosis entre dos microorganismos son los líquenes, ¿tá? Que los líquenes son organismos que se componen de una parte que es un hongo y otra parte que es una cianobacteria o un alga. ¿Tá? ¿Qué ocurre con los líquenes? Ocurre que no existen como organismos aislados, siempre están como microorganismos. Por eso se los conoce incluso con el nombre de líquen, y no con el nombre del hongo más el alga. Es un microorganismo que se compone de los dos, están muy obligados a vivir juntos. El líquen tiene un fitobionte y un micobionte, que es la cianobacteria o alga y el hongo respectivamente. Y la cianobacteria o alga, porque digo cianobacteria o alga no es porque son lo mismo, sino porque algunas veces se come una cianobacteria y algunas veces se come una alga, producen fotosintetatos, no hacen fotosíntesis, y el hongo en realidad lo que produce, lo que protege los protege de la desecación, o sea, las algas y las cianobacterias son microorganismos acuáticos, pero el líquen es un superorganismo, digamos, un organismo compuesto por dos, que no es acuático, es terrestre, pero la capacidad de aguantar las condiciones terrestres, que son bastante adversas en general, para la desecación se la da el hongo. Ahí, la otra parte hace la fotosíntesis. Acá están, hay fotos de líquenes acá, ¿ven? Que están compuestos por estos dos microorganismos. Y después los otros, entre dos microorganismos están, por ejemplo, los protozoarios, algunos protozoarios que tienen algas dentro. Se comen las algas, o sea, las ingieren, pero no las digieren. El protozoario es bastante transparente, entonces deja pasar la luz a través suyo, y las algas siguen haciendo fotosíntesis, devuelven parte de los fotosintetatos al protozoario, y a cambio el alga obtiene un lugar donde vivir, un lugar protegido de la herbivoría, digamos, del mundo microscópico. No se los comen porque están adentro del protozoario. Bien, entonces ahora sí, vamos a dedicarnos a explorar cada una de las interacciones sinérgicas, dando ejemplos y explicando un poco más de qué se trata. Bien, la primera es el comensalismo. Ustedes siempre van a ver acá, hasta en esta esquina de la pantalla, cuando hablamos de cada una de las interacciones, van a ver que dice interacción y un simbolito de más o de menos, una barra y un simbolito de más o de menos, o un cero. El más es positivo, y el cero es neutro, y el negativo es el menos. La barra separa los dos microorganismos. O sea, en el caso de que hayan dos, siempre puede haber más, y lo vamos a ver un poquito, pero generalmente se ejemplifican con dos, ¿no?
El comensalismo es un microorganismo está beneficiado y el otro ni se perjudica ni se beneficia con la interacción. Entonces, el que se beneficia se llama comensal. Este es un ejemplo, por ejemplo. En las cadenas tróficas se ven mucho, y ustedes traten de recordarlo a esto como ejemplo porque les va a servir mucho cuando les pregunten en examen, en parcial o en los ejercicios, ejemplos de comensalismo. Las cadenas tróficas son grandes ejemplos de comensalismo y hay un par que son bien fáciles que los pueden casi que inventar. Bueno, la liberación lo voy a explicar un poco más acá. Los hongos degradan materia orgánica, ustedes ya vieron en el teórico pasado que degradan por exoenzimas que liberan al medio, y generalmente son capaces de, de hidrolizar o de degradar macromoléculas, como es la lignina. Cuando ellos liberan las enzimas, hay bacterias que están en la vuelta, que se aprovechan de esas enzimas que están eh, liberando los monómeros de un polímero que es muy grande como la lignina, y esos monómeros pueden ser metabolizados por las bacterias, pueden ser también introducidos ellas a su interior y utilizarlos como fuente de carbono, como fuente de energía. Esto en parte el comensal es la bacteria, que está ahí cerca y que se está comiendo lo que le sobra al hongo. Es más cero y es comensalismo porque se asume que el hongo está degradando, la lignina tiene tanta materia orgánica que no está limitando el crecimiento del hongo. Esta bacteria que vive cerca del hongo para comerse es prácticamente está comiendo lo que le sobra al hongo. El hongo no está creciendo menos porque esta bacteria se esté agarrando cada tanto algún monómero que se desprende de la liberación de la exoenzima. Entonces se considera más cero, no es más menos, digamos. O sea, porque si el hongo fuese perjudicado, sí sería más menos. En este caso se supone que no se perjudica, le da igual, la bacteria básicamente está comiendo lo que sobra de ahí. Bueno, también hay muchos microorganismos que liberan factores de crecimiento. Hay microorganismos que liberan vitaminas, aminoácidos, por ejemplo, el factor de crecimiento que nosotros habíamos visto, que son aquellas moléculas orgánicas que los microorganismos requieren para sus funciones y para su crecimiento, pero que no los pueden sintetizar. Entonces, si no los pueden sintetizar, los tienen que conseguir del ambiente, y muchas veces son otros microorganismos los que los sintetizan y los liberan al ambiente. Hay muchos microorganismos que sintetizan y liberan vitaminas y aminoácidos como forma de usarlos como moléculas de comunicación o como de molécula señal. Otros microorganismos interceptan esta señal y la utilizan para utilizarlos como factores de crecimiento. Entonces, el microorganismo que las sintetiza y las libera no se ve perjudicado para nada, pero el microorganismo que está ahí en la vuelta y que se come esa vitamina o ese aminoácido se ve beneficiado. Entonces, esto se termina siendo un ejemplo también de más cero. Bien, y después hay otra que son los crecimientos, la degradación de sustancias tóxicas. Por ejemplo, la degradación de antibióticos. Ahí en la placa no se ve bien, pero ahí son colonias aisladas, colonias de bacterias que son resistentes a antibióticos. ¿Qué es lo que ocurre? En algunos antibióticos, no en todos, pero por ejemplo, más en general, penicilinas en particular, las bacterias que son resistentes a estos antibióticos, lo que hacen es liberar al medio, como forma de exoenzima, como vimos con los hongos, liberan al medio enzimas que son capaces de destruir el antibiótico, o sea, de alterarlo químicamente, de hidrolizar el anillo beta-lactámico, cuestión de que el antibiótico queda inservible, queda inútil porque pierde su estructura química. ¿Qué es lo que va a pasar? Las bacterias que son sensibles, que quiere decir que morirían en presencia del antibiótico, se ven beneficiadas solamente por estar cerca de una bacteria que es resistente, porque en este caso la resistencia se basa en la liberación de un compuesto hacia el medio para destruir al antibiótico que hay en la vecindad. Entonces es la bacteria que sigue siendo sensible, pero se beneficia porque la bacteria resistente le está limpiando la zona del antibiótico. Bueno, hay otras que se da mucho en microbiología y se da mucho en otras ramas de la biología también, es la generación y el uso de superficies adecuadas para la proliferación. Hay muchas bacterias que utilizan
eh, una matriz extracelular de una forma bastante ordenada para producir una biopelícula, se llama biofilm o biopelícula, que es una matriz donde van a quedar embebidas las bacterias, como es este, este esquema que se ve acá, ¿no? Acá algunas bacterias colonizan una superficie, empiezan a hacer cada vez más, empiezan a generar este polisacárido, quedan todas embebidas en este biofilm, ¿tá? Que eso es que se adhieren mucho, se aíslan un poco del ambiente, se protegen, pero ese biofilm ahora es una nueva superficie, entonces ya hay bacterias que se adhieren acá, que si no estuviese esta primera bacteria adhiriéndose a la primera superficie y generando todo su biofilm, no tendrían el biofilm para ellas mismas adherirse ahí y poder vivir en ese lugar. Entonces, hay bacterias que utilizan a otras bacterias, digamos, como superficie adecuada para la proliferación. Entonces, el clásico ejemplo de biofilm o biopelícula son las caries. Por ejemplo, eso cuesta muchísimo sacar. Las caries son bacterianas, son bacterias. ¿Por qué cuesta tanto sacar bacterias de un diente? Bueno, cuesta tanto porque se adhieren fuertemente y se generan como un biofilm donde viven ellas protegidas y muy adheridas a la superficie. Bueno, ejemplo, nitrosomonas y nitrobacter son dos bacterias que en ciertas condiciones hacen comensalismo, las van a volver a ver a estos dos en el ciclo del nitrógeno. Nitrosomonas hace una reacción para utilizar amonio como donante de electrones, una respiración aerobia que transforma el amonio en nitrito y en agua. Y Nitrobacter utiliza el nitrito de esta bacteria, también en una respiración aerobia, para producir nitrato. Entonces, como consecuencia, si unimos estas dos reacciones, transformamos el amonio a nitrato. Nitrosomonas hace esta parte y Nitrobacter hace esto. ¿Por qué se beneficia? Bueno, porque la que se beneficia acá es Nitrobacter, porque consigue el alimento que es el producto de las nitrosomonas. ¿Y por qué dice en ciertas condiciones es comensalina? ¿Qué es lo que pasa? En una condición, si el nitrito no se acumula, supongan que el nitrito después se va por la napa freática y se va, listo, ya está. Nitrosomonas, que es la que hace el primer paso, no está obteniendo ningún beneficio de la interacción. ¿Por qué? Simplemente hace el producto se lava. Y si no se lava, lo agarra Nitrobacter, entonces el Nitrobacter siempre va a estar beneficiada porque el nitrito produce por la presencia de nitrosomonas. Ahora, si el nitrito se acumula en el ambiente, se acumula, se acumula, se acumula, el nitrito es tóxico y la mata. Mata a nitrosomonas, mata a la propia bacteria que lo está produciendo. Entonces, si estamos en un ambiente donde el nitrito se acumule, lo que va a pasar es que esta interacción va a pasar de ser va a pasar de ser más cero, como era hasta ahora, a ser más, donde los dos se benefician. ¿Por qué? Porque se va a seguir beneficiando el Nitrobacter, porque va a tener alimento a partir de la presencia y de la actividad de intosomonas, pero intosomonas también se va a favorecer. Se va a favorecer porque Nitrobacter, al consumir nitrito, va a evitar que el nitrito se acumule. Entonces, en un ambiente donde el nitrito no se acumula porque se va por lixiviación a la napa freática, por ejemplo, esto es un comensalismo. Pero en un ambiente donde el nitrito, si no lo consumo, se acumula, se acumula, se acumula y termina siendo tóxico, bueno, esta interacción es más. ¿Qué es lo que les quiero decir con esto? Por eso siempre se los pongo acá como ejemplo. Las interacciones, o sea, el tipo de interacciones, dependen no solamente de los microorganismos involucrados y lo que estén haciendo, sino que dependen del ambiente. O sea, si yo les pregunto a nitrosomonas y nitrobacter, ¿qué tipo de interacciones? Ustedes me tienen que preguntar, no, me tiene que dar más datos, porque eso puede ser un comensalismo o puede ser también una protocooperación, porque depende si los dos se benefician o si se beneficia uno solo. Y eso va a depender del ambiente también. Entonces siempre las interacciones dependen de los microorganismos, pero también dependen del ambiente en el que se den. Bueno, entonces Bacillus cereus, por ejemplo, esto es otro ejemplo, es una bacteria con un hongo micorrícico que funciona como comensal. Y es similar, o sea, Bacillus le provee alimento y el hongo se aprovecha de eso. Y también puede ocurrir en bacterias aerobias y anaerobias en un microagregado de suelo, que es un poco lo que pasa también en el silo.
La bacteria aerobia se consume el oxígeno y va a beneficiar a la anaerobia de que le da un ambiente sin oxígeno. La anaerobia es la que se beneficia acá, la aerobia no se beneficia ni se perjudica. Ustedes me podrán decir, pero la aerobia se consume el oxígeno y en realidad se perjudica. Sí, pero la aerobia no se perjudica como consecuencia de la interacción. La anaerobia no le está haciendo nada malo a la aerobia. Es la propia aerobia la que se consume el oxígeno. Entonces, desde el punto de vista de la interacción, esto sigue siendo un más cero. Es más para la anaerobia, porque se beneficia de que la aerobia le consumió el oxígeno, y para la aerobia es cero, porque la verdad que la interacción no le hizo nada, lo que le hizo fue quedarse sin oxígeno, pero no como consecuencia de la interacción. Bueno, y hay muchos, algún otro ejemplo en el mundo bien microbiano, y bacteriano, es Caulobacter, que se adhiere a Bacillus y a Azotobacter. Son bacterias que están bastante diseñadas incluso para adherirse a las superficies de otras bacterias, porque como ven, tienen algunos apéndices que les ayudan a vivir así. Este es un modo de vida bastante particular, estas bacterias que tengan estos modos de vida de adherirse a otras. Estas viven en ambientes acuáticos y usan materiales orgánicos secretados, son de crecimiento lento, generalmente estas bacterias demoran mucho en crecer, pero este modo de vida les ayuda mucho a prosperar en ambientes pobres, o sea, en ambientes pobres en nutrientes, como son los ríos y los lagos. eh, lo que dice acá, oligotróficos. Muy ventajoso en ambientes oligotróficos. Los ambientes oligotróficos, la palabra esa quiere decir eso, pobres en nutrientes. Bien, entonces pasemos a la otra interacción que es más. Esta interacción es, por ejemplo, la de protocooperación o mutualismo, que es las dos formas. Es un beneficio mutuo de carácter laxo, que es que no es obligado, o sea, a diferencia de la simbiosis en sentido estricto, las dos se benefician, pero no es obligado, o sea, las bacterias pueden vivir igual. ¿Tá? O también son organismos que interaccionan de forma obligada en un ambiente que pueden proliferar independientemente del otro, o sea, que no es que siempre estén obligadas a vivir juntas. O tener beneficios que no son vitales, pero que mejoran sus posibilidades de supervivencia. ¿Tá? O sea, las dos se ven beneficiadas, pero bueno, si no están, tanto les da, eh, les costará un poco más vivir o tendrán menos ventajas, pero pueden vivir igual. Esos son los ejemplos de protocooperación y mutualismo. Por ejemplo, los casos más típicos son los casos donde se unen dos bacterias que cada una hace un metabolismo de estos que son muy buenos para conseguir nutrientes. Por ejemplo, la fotosíntesis. ¿Tá? En este caso, Chromatium es una bacteria, no hemos visto todavía ciclo de azufre y tampoco hemos visto, pero vimos algo de fotosíntesis anoxigénica. Chromatium es una bacteria que hace fotosíntesis anoxigénica y la fotosíntesis anoxigénica fija CO2, como utiliza el CO2 como fuente de carbono y fija el CO2 en materia orgánica, por eso es fotosíntesis, utiliza la luz como fuente de energía, pero utiliza como fuente de electrones H2S en lugar de agua. ¿Tá? Entonces esta bacteria necesita H2S en lugar del agua para poder activar sus fotosistemas y hacer la fotosíntesis. Sin embargo, el H2S puede no estar disponible. Sin embargo, de sulfovibrio, que es una bacteria anaerobia, es consumidora de materia orgánica, o sea, es heterótrofa, y utiliza sulfato como aceptor final de electrones. Las vamos a ver a estas en el ciclo del azufre, es muy importante esto en el ciclo del azufre. El sulfato, cuando se utiliza como aceptor final de electrones, se convierte en H2S, y H2S es el sustrato de esta fotosíntesis. Entonces, Chromatium, que es fotosintética, recibe H2S desde el sulfovibrio. Y el sulfovibrio, que es heterótrofa, recibe la materia orgánica de Chromatium. Y así se van retroalimentando. Entonces las dos obtienen beneficios. Estos beneficios no son obligados. Si el sulfovibrio no tuviese a Chromatium, tendría que ir a buscar la materia orgánica a otro lado y el sulfato a otro lado. Y Chromatium lo mismo. Si Chromatium no tuviese de sulfovibrio, bueno, tendría que buscar el CO2 en la atmósfera y tendría que buscar el H2S también en otro lado. Este, Capaz que conseguiría menos, lo que sea, que sería más lento, pero no están obligadas a vivir juntos. Sin embargo, cuando están juntas, las dos se proveen un beneficio. Eso es una protocooperación o mutualismo.
La otra también, que es igual de fácil capaz de pensar, es un degradador de celulosa. Por ejemplo, celulomonas. Ustedes saben que la celulosa no la degrada cualquiera, los hongos sí, y algunas bacterias. Esta es una bacteria que degrada celulosa, y otra bacteria que fija nitrógeno. La fijación de nitrógeno también es una característica que no está en todas las bacterias, solo algunos microorganismos son capaces de hacer. Entonces, esta bacteria fija nitrógeno, toma nitrógeno de la atmósfera y lo pasa a amonio, y esta bacteria necesita el amonio, como casi todas, pero además es capaz de producir glucosa a partir de la celulosa. Entonces, le pasa glucosa a la fijadora de nitrógeno y la fijadora de nitrógeno le pasa el amonio a la bacteria. Entonces, Azotobacter y Celulomonas tienen un metabolismo, un mutualismo. De vuelta, no es obligado, porque Azotobacter podría conseguir la glucosa del ambiente o de otro lado, y Celulomonas podría conseguir el amonio también del ambiente o de otro lado con otra bacteria. Y para recordar que no todo es de a dos, también hay muchas interacciones que requieren más de dos tipos de microorganismos. Tenemos a este ejemplo, que es una interacción entre tres bacterias que juntas son capaces de degradar un compuesto que es el 3-clorobenzoato. ¿Tá? Estas líneas indican qué es lo que se están dando las bacterias. ¿Tá? El acetato acá, por ejemplo, se va del sistema, no importa, el cloro tampoco, pero esta bacteria que está acá le pasa benzoato a esta le pasa H2 más CO2 a esta bacteria, pero también a esta. Y las líneas punteadas que indican ahí vitaminas y vitaminas más acetato son líneas punteadas hipotéticas. Es algo que no se sabe con certeza todavía, pero se ha propuesto de que se pasan estas cosas entre ellas. Y por eso queda en el ámbito del hipotético todavía. Por eso está así con líneas punteadas. Pero lo que sí es claro y lo que sí se sabe es que si uno saca cualquiera de estos tres microorganismos, deja solo dos, esta reacción no se da. Entonces la degradación de 3-clorobenzoato depende de los tres microorganismos. ¿Ah? Más allá de que acá lo veamos que depende solo de uno, en realidad, si acá falta uno de estos tres microorganismos, la reacción no se da y ese compuesto no se degrada. Entonces se necesita de los tres. ¿Y por qué no es obligada? Bueno, porque estos microorganismos pueden degradar cualquier otra cosa. Son heterótrofos en general, y bueno, y si no degradan 3-clorobenzoato, mala suerte, no lo pueden usar como nutriente, pero usarán otra cosa como nutriente. Bien, esto es un ejemplo de protocooperación también. Esto es clásico del libro. En el libro de microbiología está casi todo este experimento de Enterococcus fecalis y Lactobacillus aeruginosus, en el cual estos dos microorganismos crecen muy bien juntos, porque uno hace ácido fólico y el otro hace fenilalanina. Son dos factores de crecimiento, pero cuando están solos no pueden crecer. No pueden crecer porque uno no puede sintetizar el ácido fólico y el otro no puede sintetizar la fenilalanina, entonces uno se lo da al otro y los dos juntos cuando están, se pasan estos factores de crecimiento para que los dos terminan creciendo. ¿Por qué no es? Estos dos son bacterias que viven en nuestro intestino, y esa es la razón por la que pueden crecer incluso cuando están solos, o sea, no tienen por qué estar en asociación. Y por eso esto no es una simbiosis, por eso no es obligada. No es obligada porque ellos en su ambiente pueden vivir sin estar cerca uno del otro, sin interactuar. ¿Por qué? Porque en su ambiente existe en el ambiente ácido fólico y fenilalanina. Entonces no dependen de estos factores de crecimiento, no dependen de que el otro microorganismo lo sintetice, sino que lo van a sacar de su ambiente. En su ambiente hay. Entonces, en el medio de cultivo, en el laboratorio, no hay. Le puedo hacer un medio de cultivo sin ácido fólico, sin fenilalanina, y si no están los dos juntos no van a crecer. Pero en la naturaleza, en el intestino humano donde ellos viven, sí hay. Entonces ellos generalmente crecen sin la presencia del otro microorganismo, porque sacan de su ambiente estos nutrientes. Bueno, se da mucho en los biodigestores anaerobios, el sintrofismo. El sintrofismo es un caso particular de protocooperación que se da cuando los microorganismos pueden
solamente degradar un compuesto cuando están juntos, parecido a lo que vimos hoy en la interacción tripartita. El ácido propiónico de los digestores se pasa a acetato, CO2 y H2O, y el metanospirilo es otro microorganismo que eh, el H2O y el CO2 los convierte en metano y agua, ¿tá? Que es la parte final de la producción de los biodigestores. Ustedes van a ver biodigestores recién sobre el final del curso, así que no se asusten por no entender mucho estas reacciones, pero sí ya van sabiendo que hay sintrofismos y protocooperaciones que ocurren en los biodigestores, ¿no? Entonces, el primero de estos microorganismos promueve la fermentación de ácidos grasos y la producción de H2, mientras que el segundo mantiene la concentración baja de H2. ¿Por qué? Porque en un biodigestor que es cerrado, al ser cerrado no puede escapar el H2 como gas y se va acumulando. Si nadie lo saca, el H2, si nadie lo consume, esto se va a ir acumulando y acumulando y acumulando hasta que va a frenar todas las reacciones, ¿tá? Por represión por catabolismo. Entonces el metanofililum, al hacer la segunda reacción, va bajando la concentración de H2O y va impidiendo que ese H2O se acumule. Por tanto, de alguna forma regula la velocidad en la que están ocurriendo las cosas en el reactor. ¿Tá? Y después, si termina esto, el metano, que es el gas que se usa como biogás. Entonces, el metano como que se cosecha y se lleva como biogás. Bueno, y otra, en el compost también hay muchas interacciones entre microorganismos. Una bacteria que incluso ya desde su nombre sabemos que es una bacteria que depende mucho de las asociaciones, se llama Symbiobacterium thermophilum, crece solo asociándose a Bacillus sp, que parece que parece dar nutrientes y eliminarle desechos a la bacteria Symbiobacterium. Bueno, entonces ahora llegamos a las antagónicas. ¿Tienen consultas hasta acá? ¿Alguien que me quiera hacer una pregunta o un comentario? ¿Seguimos? Sí, vamos bien. Muy bien. Bueno, antagónicos. Las antagónicas siempre tienen algún signo de menos, ¿no? Hasta ahora no habíamos visto ningún signo de menos. Bueno, tenemos principalmente la interacción menos-menos, que es la competencia. La competencia puede ser por nutrientes, o sea, por fuentes de carbono, nitrógeno, fósforo, hierro, o el elemento que quieran, pero esos son los principales por los que los microorganismos compiten. Puede ser por el espacio, por ejemplo, cuando veíamos hoy un poco las superficies de adhesión, los microorganismos tienen sistemas por los cuales compiten por colonizar las superficies que, que son lugares interesantes para los microorganismos para vivir. Competir por el oxígeno, cualquier otra sustrofina de electrones que el organismo necesite, y competir por la luz. Esos son los parámetros más básicos y clásicos por los cuales compiten los microorganismos. Por ejemplo, en los microorganismos hay una lucha muy activa y muy ferviente por el hierro. El hierro es un elemento que en la naturaleza se encuentra abundante, pero se encuentra poco biodisponible. Entonces, muchas veces los microorganismos ingenian formas de capturar el poco hierro que está disponible para la vida, digamos. Y esa molécula que está acá, esta molécula que está representada acá, es un tipo de sideróforo. Los sideróforos son compuestos que producen algunas bacterias como pseudomonas, que son capaces de quelar el hierro, o sea, que son capaces de unirse al hierro, y entonces el microorganismo lo que hace es libera el sideróforo, ese sideróforo, esa molécula se une al hierro, y una vez que está unido al hierro, el microorganismo lo capta. Entonces, lo capta de una forma mucho más fuerte que si solamente se dedicase a andar buscando hierro por ahí con receptores de membrana. Manda el sideróforo lo captura como si fuese un señuelo, digamos, y después se mete el sideróforo para adentro. Los mecanismos, este es un ejemplo de moléculas de sideróforo, hay muchas moléculas de sideróforo distintas, o sea, hay un repertorio de moléculas de sideróforo, o sea que los mecanismos se han encargado de diseñar químicamente distintos tipos de formas de capturar el hierro. Eso le da una idea de lo importante que es la competencia del hierro en la naturaleza. Y no solo eso, sino que hay bacterias que ni siquiera producen sideróforos, pero sí producen receptores para el sideróforo. Entonces, captan sideróforos producidos por otras bacterias.
Entonces, ni siquiera tienen por qué producir ellas su sideróforo. Van y capturan el hierro que está unido a sideróforos que produjo otra bacteria. Eso se los cuento también para que tengan una idea de lo importante y lo interesante que puede llegar a ser también la competencia por nutrientes en el mundo bacteriano. Bueno, y una cosa que es muy interesante es que generalmente los conceptos que usamos en ecología microbiana son conceptos que han surgido en la ecología macroscópica y nosotros hemos llevado a la ecología microbiana, viendo que también ocurren esos procesos entre los microorganismos. Hay uno que es exactamente al revés. El principio de exclusión competitiva es un principio que existe en ecología macroscópica, pero su origen fue en ecología microbiana. O sea que en realidad la primera vez que se vio esto, se vio en ensayos y en experimentos de ecología microbiana, y esto después se adaptó y se interpretó en la ecología macroscópica. El principio de exclusión competitiva dice que si dos microorganismos que usan el mismo recurso se solapan demasiado en este uso, uno de ellos se excluye. Esto se vio con levaduras. ¿Qué pasaba? Había dos poblaciones de levaduras muy parecidas entre sí y, y se ponían en un caldo de cultivo, en un medio de cultivo, se las cultivaba un tiempo y al cabo de un tiempo determinado, cuando se iba a ver qué levaduras había ahí, ya no había una mezcla de la cepa A y la cepa B, sino que siempre había una sola. Siempre había una que competía mejor que la otra y la eliminaba por completo. Ese es el principio de exclusión competitiva. Exclusión dice, bueno, si estos microorganismos son muy parecidos, si los dejo juntos compitiendo, alguno se va a ir, no van a sobrevivir los dos. Uno se va a terminar extinguiendo. ¿Tá? ¿Por qué? Porque se solapan mucho en el recurso. ¿Qué quiere decir se solapan mucho en el recurso? Usan los mismos recursos, tienen el mismo modo de vida, más o menos cumplen las mismas funciones, producen los mismos desechos. Bueno, si son tan parecidos, solamente uno, hay lugar para uno solo. ¿Tá? La única manera de que sobrevivan durante mucho tiempo y que se perpetúen más de una población están muy juntas es que hagan cosas distintas. Si hacen lo mismo, uno va a terminar preponderando y el otro se va a extinguir. Eso es el principio de exclusión competitiva. Que puede sonar a que es normal, o que es natural, o que no sé qué, pero no tendría por qué ser así. Es una ley de la naturaleza al final, pero no tendría por qué ser, porque podría ser que si yo los dejo juntos, al cabo de no sé cuántos millones de generaciones voy y los busco y están los dos. Pero no pasa eso, no, no es así, en la naturaleza va a sobrevivir solo uno. Ha pasado esto incluso con el COVID. El COVID empezó a mutar en un momento cuando la pandemia recién arrancó, y hoy en día, en vez de tener una mezcla de los dos tipos de COVID, que el que se originó y el otro que mutó, tenemos solo el otro, no, no están los dos, hay uno solo. Entonces, esto es un ejemplo muy así, pero ocurre con frecuencia esto del principio de exclusión competitiva. Por eso, y eso me lleva a decirles además que este principio de exclusión competitiva es una de las razones por las cuales es tan preocupante cuando hay eventos de especies invasoras. Cuando hay eventos de especies invasoras, una de las cosas que a veces más preocupa es que si esa especie invasora usa los mismos recursos que una especie que ya está en el lugar, hay un peligro de extinción para la especie nueva, para la especie, digo, nativa, ¿se entiende? Porque puede ser que se empiece a dar este proceso de exclusión competitiva. Bueno, también esto ya lo conté, es lo del experimento, que la exclusión competitiva también se llama como ley de Gauss. Bien, entonces las bacterias, la competencia, ¿no? ¿Qué características que tiene que tener un buen competidor? Hay bacterias que son buenas competidoras y hay bacterias que más bien no compiten bien. Entonces, las buenas competidoras tienen una alta tasa de crecimiento, se adaptan a muchas condiciones ecológicas, no solamente a una, o sea, son más bien, no son específicas, sino que son más bien generalistas, o sea, pueden vivir en distintas condiciones, de distintos compuestos, tienen tolerancia a fluctuaciones en el ambiente, o sea que pueden vivir en un amplio rango de pH o de temperatura, no son muy quisquillosas. Las bacterias quisquillosas les va mal. Tienen capacidad de multiplicarse a bajas concentraciones de factores limitantes, o sea que lidian bien con bajas cantidades de nutrientes en el ambiente. Tienen pocos requerimientos en factores de crecimiento, esto es relativamente sencillo, ¿no? O sea, si uno tiene mucho requerimiento factor, necesita mucha vitamina, necesita mucho no sé qué,
apenas venga una bacteria que no necesite tantas cosas para poder crecer, va a perder. Y la movilidad que recuerden, en el mundo microbiano no está garantizado. Nosotros vivimos en un mundo donde todo el mundo se mueve, no digo, tipo, nosotros somos como animales que somos, estamos muy acostumbrados a que todo se mueve, las bacterias no, las bacterias algunas tienen flagelos y otras no, y algunas tienen muchos flagelos y otras tienen uno solo, y con ese tienen que ir para atrás, para adelante, girar, lo que sea. Entonces, es todo un tema en microbiología, la cuestión de la movilidad. Bueno, y este es un modelo de competencia, o sea, acá tengo la, la bacteria, la bacteria A, que es la cuadrada, y la B, que es la redonda, y el color rojo cuando crecen solas, digo, el color rojo cuando crecen compitiendo y el azul cuando crecen solas. Entonces, acá la cuadrada, que es la A, es la que es buena competidora, ¿no? Crece cuando está sola y crece cuando está con B. Y la B, que es la redonda, es mala competidora, porque crece bien cuando está sola, pero casi no crece cuando está con B, con A, digo. Entonces, pero ¿qué pasa? Si ustedes miran esta gráfica y comparan el crecimiento de la A, que es la cuadrada, cuando está sola, cuando está compitiendo, se van a dar cuenta que crece más rápido cuando está sola. ¿Tá? Cuando está sola. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por eso es menos menos. Los dos se ven perjudicados. Esto es importante tenerlo en cuenta para entender lo que es una competencia. Los dos microorganismos se ven perjudicados. No importa que uno sea bueno y otro sea malo. O sea, incluso el bueno se ve perjudicado por la competencia. ¿Tá? Va a crecer menos que cuando está solo. Es distinto a la competencia de mercado, esto a veces que la competencia no, en el mercado puede ser, pero en microbiología es así. Si está en competencia, se está perjudicando, incluso el que es buen competidor. Bueno, amensalismo. Amensalismo es cero menos. ¿Tá? Cero menos quiere decir que uno se perjudica y el otro tanto le da. Esto se da mucho en la liberación de sustancias químicas inhibidoras o tóxicas, como pueden ser eh, los antibióticos. ¿Tá? Es importante en la lucha biológica y es importante en la ocupación de un ambiente. A veces lo que producen son compuestos poco específicos, como ácidos, alcoholes, bases, que actúan en altas dosis y pueden matar un amplio rango de microorganismos, o a veces lo que producen son sustancias muy específicas, como toxinas, enzimas, sulfas, antibióticos o bacteriocinas. Estos actúan a muy bajas dosis y tienen alta toxicidad, pero son muy específicos. ¿Tá? Como el caso de los antibióticos que acabo de decir, es el caso más utilizado como ejemplo. Estos microorganismos no se ven beneficiados por la producción, ni se ven perjudicados, pero sí perjudican a otros. Y por eso la interacción es cero menos. La interacción es entre el microorganismo que produce el antibiótico y el microorganismo que se lo termina siendo afectado por ese antibiótico. Esa es la interacción que vemos. Entonces, hay inhibidores inorgánicos, como el nitrito, el cloro, el ácido cianhídrico, otros orgánicos, como el etanol, el ácido graso, y los orgánicos específicos, que son los antibióticos. Dentro de los antibióticos yo les voy a nombrar, de este lado de la diapositiva, las estructuras o los procesos que son blancos, o sea, target o blanco, que apuntan al antibiótico, que son, hay antibióticos que apuntan a la pared celular, ¿tá? Que rompen la estructura o la desestabilizan. Hay otros que inhiben la síntesis de ADN y ARN y por tanto bloquean el crecimiento de las bacterias, otras que interfieren con la síntesis de ácido fólico, otros que interfieren con la membrana celular y por último algunos que inhiben la síntesis proteica. Entonces también están impidiendo que la bacteria pueda llevar a cabo sus funciones. Estos son los 5 blancos, los 5 sitios a los cuales apuntan distintos tipos de antibióticos. Acá están la parte de ejemplos de antibióticos que son capaces de afectar a esos blancos. Y después la estrategia de resistencia, o sea, la estrategia es bombas de flujo, que son bombas transmembrana, que son capaces de bombear el antibiótico hacia afuera, la bacteria se mete el antibiótico para adentro,
el antibiótico va a hacer algún efecto, como por ejemplo, inhibir la síntesis proteica o inhibir la síntesis de ADN, pero en realidad la bacteria no le da tiempo porque lo saca para afuera, lo bombea activamente como si fuese una bomba de achique en un bote, lo saca para afuera. También hay estrategias de inmunidad y bypass, o sea que son estrategias por las cuales los mecanismos, en realidad, la inmunidad y el bypass, que bueno, hago esa misma ruta, en vez de sintetizar el ácido fólico con esa ruta, lo hago por otra ruta. Ya no me lo bloquea porque el microorganismo, el antibiótico está diseñado para bloquear un paso específico de una ruta, pero yo en vez de hacer ácido fólico por la ruta A, lo voy a hacer por la ruta B. Entonces el antibiótico me tiene bloqueada la ruta A, pero no importa, yo tengo otra ruta, voy por otro lado, digamos. Eso es un bypass. La modificación del blanco. Es parecido, el antibiótico puede ser que, que- que esté diseñado para inhibir alguna enzima que, que, que participe en la duplicación del ADN, pero si en realidad esa enzima ahora sufrió una mutación, capaz que el antibiótico no la reconoce. Eso es la modificación del blanco. El blanco para el cual estaba hecho el antibiótico está modificado de tal forma que el antibiótico no lo reconoce, pero sigue cumpliendo su función. Y por último, las enzimas inactivadoras, que fue lo que yo hablé hoy cuando hablábamos de la penicilina. Son enzimas que se liberan al medio y que son capaces de degradar al antibiótico. Esas son las enzimas inactivadoras. Entonces, esta diapositiva lo que quería mostrar era un poco eso. Los antibióticos que existen y los sitios blancos que pueden ser usados por el antibiótico para matar a las bacterias o detener su crecimiento y las estrategias que tienen las bacterias para evadir esos antibióticos. Esto es coevolución también. Esta es la tabla así matadora, pero no, es solo una tabla de ejemplos, donde están los distintos tipos de antibióticos, ¿no? La síntesis de la pared celular, los que inhiben la síntesis proteica, los que inhiben la síntesis de ácidos nucleicos, la disrupción de la membrana plasmática y los antagonismos metabólicos, simplemente algún origen, que muchas veces pueden ser naturales, sintéticos o semisintéticos, hay de todo en esto, las estrategias de resistencia y el grupo de antibióticos. Esto no se tiene por qué aprender, simplemente está acá en modo de ejemplo de tabla de lo que ya veníamos viendo. No se tienen que aprender específicamente qué antibiótico viene de qué, pero es para que vean además que los antibióticos muchos tienen origen natural o semisintético. En el caso de los semisintéticos son microorganismos, son antibióticos que hay una variante natural, pero que se modifica para mejorar la actividad de forma sintética. Bueno, y como un ejemplo de amensalismo que a mí me gusta dar, que es interesante, este es el del jardín de hormigas, o sea, las hormigas, ATA, que es la que está, el tipo de hormiga que está dibujado acá, es un tipo de hormiga que hay en Uruguay en algunas partes de nuestro país, sobre todo cerca del río Uruguay, este, por ahí por Río Negro. Estas hormigas cultivan un jardín de hongos, que es lo que comen, o sea, en realidad las hormigas cosechan, no, así, tipo, le llevan vegetales al hongo, le dan de comer al hongo y el hongo es el alimento de las hormigas, no el vegetal. Entonces, ellas cultivan estos jardines de hongos, pero hay otro hongo que es parásito del jardín de hongos, que está acá, es Scobopsis. Este hongo es parásito, entonces eh, tiene una interacción parasítica con esto. Y la estrategia que tiene la hormiga para combatir a este hongo es cultivar una bacteria que es Streptomyces que libera antibióticos. Esta bacteria libera antibióticos y mantiene a raya al hongo que es patógeno este, de su jardín de hongos. Entonces, acá se dan varios tipos de interacciones. Está bueno esto por eso. Saquemos la hormiga, porque la hormiga tiene interacciones acá, pero no es un microorganismo, entonces no me interesa contarles qué le pasa acá. Acá hay una interacción de parasitismo
O sea que todavía no la vimos, porque la interacción de parasitismo es entre el hongo parásito y el jardín de hongos, que está siendo afectado por el parásito. Y hay una interacción de amensalismo, que es entre Streptomyces y el patógeno del hongo, el parásito. ¿Por qué? Porque Streptomyces libera un antibiótico que perjudica a este hongo. Pero Streptomyces no se ve nada, ni beneficiado ni perjudicado. En el caso de Streptomyces se ve beneficiado porque la hormiga le da de comer, pero no es parte de la interacción porque dijimos sacamos la hormiga de acá. Entonces, acá tenemos un amensalismo entre Streptomyces, que es la bacteria productora de antibióticos, y Scobopsis, que es el hongo parásito del jardín. Esta es una forma también de ver, eh, pero no lo voy a contar mucho ahora acá, pero es una forma de aislar microorganismos productores de antibióticos. Es una placa de Petri donde se cultivan muchos microorganismos y, y donde aparecen halos de crecimiento, donde se inhibe el crecimiento es porque hay colonias productoras de antibióticos. Es una forma que se utiliza mucho en microbiología para aislar microorganismos productores de antibióticos del suelo, que hay un montón, está lleno. O sea, así se descubrieron también de casualidad y que se descubren cada tanto muchos microorganismos porque hay la producción de antibióticos en la naturaleza es algo muy extendido. ¿Ah? Y bueno, y el amensalismo el tipo de interacción del cual nosotros también hacemos control. Así como la hormiga hace control biológico de su hongo, también hacemos para muchos fitopatógenos control biológico utilizando microorganismos para inhibir el crecimiento de otros microorganismos. Bien, seguimos con los antagonistas. Acá hay un antagonismo que se beneficia, pero uno se beneficia, por eso es antagonista todavía hay signos de menos. Esta es más, menos, que es el parasitismo. Parásito es un organismo que se nutre a partir de células, como dice acá, tejidos o fluidos de otro microorganismo hospedero, que generalmente es dañado en el proceso. Entonces acá tenemos al hospedero que se perjudica y al parásito que se beneficia porque se alimenta y se nutre a partir de células o tejidos. Generalmente el hospedero no muere, esa es la diferencia con la predación, por ejemplo. Entonces, el cuerpo del hospedero se considera como un microambiente que protege y mantiene el parásito, que en general es más pequeño, el más pequeño de los integrantes. Esto no siempre ocurre así, sobre todo en microorganismos, a veces no es el más pequeño, pero está. Puede vivir adentro o por fuera. Entonces, en ese caso se llama ectoparásito o endoparásito, según dónde hace su parasitosis. Esos son dos hongos, tricoderma, y los dos creo que son tricoderma, no me acuerdo, son dos especies distintas del mismo género, pero hay una especie de tricoderma que es parásito de la otra. Y es la que está por fuera, son dos hifas del hongo, una la que lo abraza, digamos, en realidad lo abraza y lo penetra por distintas partes de la hifa y se nutre a partir de los compuestos que están adentro de la célula del hongo que es parasitado. Es uno de los casos más clásicos de parasitismo que hay en el mundo microbiano. Y otra es del ovibrio. Esta es una bacteria que es parásita obligada, que solamente se puede reproducir parasitando a otra, ¿tá? Penetra en la célula, hace como una especie de taladro y se empieza a nutrir de los componentes y después se lisa y sale reproduciéndose tal cual, muy parecido a lo que hacen los virus, por ejemplo, que ustedes que vimos en las clases atrás. Hay una de los vibrio creciendo ahí. Bueno, también del ovibrio, la diferencia, bueno, predación que es más como de fagocitosis o de muerte. En la parasitosis no tiene por qué morir, es decir, la huésped en la predación casi siempre muere. Y, por ejemplo, esta del ovibrio que la veíamos, también aparece como ejemplo de predación, y yo lo pongo por gusto esto acá, porque esto es así, en los libros aparece así. Y solamente para mostrarles que a veces esta distinción entre predación y parasitismo es una cosa que inventamos nosotros como para cancillar las cosas, pero a veces no hay un límite claro y a veces se puede considerar las cosas como las dos. Vampirococcus también es una bacteria que se adhiere a la superficie y se alimenta de su presa, digamos, de sus otras bacterias. Daptobacter es otra que hace cosas similares.
Esta también es una bacteria que está presente en el suelo, esta es muy importante en el suelo Myxococcus santus, que son mixococales, acá tienen una morfología muy característica y son capaces de depredar a otros microorganismos y tienen un comportamiento de enjambre. Se mueven como si fuera una manada y van todas juntas y tal, van predando células que encuentren en el suelo. Hay unos, dejé unas cosas, estos son los nombres, si buscan esto en YouTube aparecen eh, el- las, los videos de de comportamiento que tienen estas bacterias. Bueno, y para terminar esta parte, le- eh, siempre les dejo una anécdota de lo que ocurrió. Ese es un hotel que hay en Chicago, creo que es, no me acuerdo ahora, o en Estados Unidos, en Nueva York, no me acuerdo, es un hotel de Estados Unidos, donde hubo un brote de una enfermedad que se llama legionela, que es una enfermedad respiratoria, que se llama legionela porque se le descubrió en ese hotel cuando había una convención de legionarios de no sé qué regimiento de veteranos de la Segunda Guerra Mundial, algo así, y se enfermaron casi todos, una enfermedad respiratoria que tiene muchas complicaciones, que sé yo, un brote impresionante. Cuando vieron lo que había pasado, había una bacteria que después le pusieron Legionella neumófila. Esta bacteria se transmitía por los aires acondicionados. Estoy hablando de la época de 50, no sé, 60, hace mucho tiempo. Entonces, ahora no pasa esto, porque se hace distinto. Los líquidos de aire acondicionado y todo eso. Pero esta bacteria se alojaba en los aires acondicionados tenían un sistema que cada tanto venía alguien y le pasaba hipoclorito, lo que sea, entonces lo desinfectaba el aire acondicionado, no había ningún problema. Sin embargo, a pesar de que se hacía la desinfección, se vio que esta bacteria era capaz de sobrevivir al proceso de infección. Entonces, era algo raro, porque en realidad la legionela, esta bacteria, muere en presencia de hipoclorito. No tiene cómo aguantar el hipoclorito. No hay forma que lo aguante. Bueno, ¿cómo lo estaba aguantando el hipoclorito? Este protozoario que ven acá come legionelas. Entonces, comía legionelas, los protozoarios comen bacterias en general, y cuando a veces, porque el proceso de digestión no es 100% eficiente, había legionelas que sobrevivían al pasaje del tracto digestivo del protozoario. Entonces, si la legionela estaba dentro del protozoario cuando estaban desinfectando el aire acondicionado, sobrevivía la legionela a la desinfección. Si tenía que sobrevivir al tracto digestivo del protozoario, ¿está? Pero quedaba protegida en ese momento. Muchas morían porque el protozoario se las comía, pero otras sobrevivían en el pasaje porque quedaban protegidas por haber estado justo en ese momento adentro del tracto digestivo del protozoario. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? La relación que tiene Legionela con el protozoario es de predación. El protozoario se la preda, ¿tá? Pero cuando el ambiente cambió y pasa a ser un ambiente donde hay hipoclorito, la relación que hay entre las dos especies se complejiza más, porque hay un poco de mutualismo también, ¿tá? Porque el protozoario le da una oportunidad de vivir a algunas. Esta interacción se empieza a transformar y se empieza... Es, a lo que voy con esta anécdota y lo que ejemplifica o ilustra bien, me parece, es que las interacciones no son cosas rígidas en los mundos biológicos, y que dependen del ambiente, que puede llegar a ser que una interacción que es tan antagónica de otra, como son la cooperación y el parasitismo o la predación, puedan llegar a tener un punto en común si el ambiente así lo dispone en algún momento, como es el caso le estoy contando de las legioneras. Entonces, es una interacción que pasó de ser parasitisma, 100% parasítica, a tener un componente de mutualismo. Bueno, hasta acá interacciones entre microorganismos. Ahora, en la segunda parte, vamos a ver interacciones entre microorganismos y plantas. Esta parte, ya les digo, es mucho más corta que la que vimos recién. Por supuesto, ustedes irán, ya lo harán, hoy me traje el cargador. No, ya lo irán sabiendo porque si no, no nos da el tiempo. Entonces, yo voy a dar 3 minutos, 3 nada más,
para hacer un pequeño break. Yo me voy a buscar agua, la garganta muy seca, y ya seguimos. Bueno, vamos a seguir entonces con la segunda parte, que es la interacción entre microorganismo y planta. Básicamente y principalmente vamos a hablar de la rizósfera, más que nada. Le digo esto porque la rizósfera simplemente es uno de los aspectos de la interacción del microorganismo planta, que es una interacción más amplia que esto, pero
Desde el punto de vista del curso, nos vamos a abocar solo a profundizar la parte de la rizófila. Bueno, esto es un tema muy importante en microbiología agrícola. eh, eh, es un tema que tienen que saber qué es la rizósfera, básicamente, y también tienen que saber a qué se debe, qué compuestos tiene, cómo puede variar, por qué es tan importante, qué sé yo. Todo eso, que es central desde el punto de vista de la microbiología del suelo. La rizósfera en realidad es la zona influenciada por la raíz y por las actividades biológicas de las raíces, por los compuestos que exudan y que secretan las raíces hacia el suelo. ¿Ah? Se considera más o menos que el efecto de la rizósfera es a una distancia de 1 a 3 milímetros desde la raíz, pudiendo llegar a los 5 milímetros. Ustedes imaginen todo el sistema radical, acá tenemos solamente una raíz, el corte, ¿no? Y un ápice. Imaginen todo el sistema radical de una planta e imaginen una vaina que envuelve a esa raíz más o menos entre 1 a 3 milímetros o hasta 5 milímetros de distancia desde la raíz. Todo eso es la zona del suelo que está en contacto con la raíz, hasta esa distancia, toda esa zona del suelo es la rizósfera. ¿Ah? Esta zona del suelo es distinta del resto como consecuencia de la actividad biológica de la raíz. La raíz exuda mucho y secreta muchos compuestos que cambian las propiedades físico-químicas del suelo. O sea, básicamente el suelo de la rizósfera, o sea, el suelo que está en contacto con la raíz, por tanto es la rizósfera, es muy distinto, o es bastante distinto físico-químicamente hablando, al resto del suelo. Sobre todo es muy distinto por la presencia de compuestos generados por la raíz que sirven como nutrientes para los microorganismos. Entonces, por eso es muy importante desde el punto de vista microbiológico, porque va a haber muchos microorganismos que viven preferentemente en la rizósfera y no tanto en el resto del suelo. Bien, entonces, el efecto de las plantas sobre los microorganismos. Por un lado, las plantas aportan a los microorganismos directamente por el aporte de sustancias energéticas, estimulantes o inhibidoras, como moléculas orgánicas, vitaminas, fitohormonas, sustancias que producen agregados, etc., en forma de exudados, secreciones y tejidos. ¿Tá? Los microorganismos pueden utilizar directamente estos compuestos como fuentes de energía, carbono, nitrógeno, azufre, etc. ¿Tá? Entonces, las plantas tienen estos efectos sobre los microorganismos. Los efectos directos son estos, son los que se producen a partir directamente de la secreción y que ese compuesto, tal cual como viene desde la planta, es utilizado por el microorganismo como alguna fuente de energía o de nutrientes. Pero también la influencia que tienen las plantas sobre los microorganismos también se da de forma indirecta. En vez de utilizar ese compuesto directamente, el microorganismo puede verse influenciado, no por usarlo, pero sí porque el medio en el cual él vive se ve modificado por este compuesto. ¿Tá? Este compuesto puede modificar cosas como la temperatura o la humedad, puede tener la capacidad de retener agua o no, justamente al revés, eso altera la humedad del suelo, entonces cambia la propiedad físico-química del suelo, y también puede cambiar la capacidad de absorber algunos elementos o algunos nutrientes. ¿Ah? Entonces, eh, los compuestos pueden servir como moléculas de nutrientes o de energía, de tal forma afectarían directamente la presencia y la actividad de los microorganismos, o pueden servir de forma de alterar el medio físico-químico, y en ese caso estarían afectando indirectamente a los microorganismos. ¿Qué tipo de compuestos liberan las raíces? Bien, por un lado tenemos los exudados. Los exudados son compuestos de bajo peso molecular que son liberados por las células al espacio intercelular y luego al suelo, o directamente al suelo. Pero es importante considerar que siempre son compuestos de bajo peso molecular. También tenemos las secreciones, que las secreciones son mucílagos de bajo y alto peso molecular, como resultado del metabolismo general. Generalmente estos mucílagos tienen funciones fisiológicas para la planta, además, las utilizan como forma de mantener fluida o húmeda la raíz, no perder tanta agua, o protegerla de la acción mecánica mientras está explorando el suelo. Entonces estas secreciones
estos mucílagos, además de producir estas funciones para la planta, también terminan siendo importantes porque modifican el espacio físico-químico del suelo y pueden terminar siendo nutrientes para el propio microorganismo. Los mucílagos también son originados por el ápice de la raíz, entonces se originan en el ápice. Acá viene una de las razones por las cuales la rizófila no es igual en todos lados. Por ejemplo, mucílagos hay principalmente en el ápice, o sea que no están en toda la zona de la raíz, segregados por el aparato de Golgi. También pueden ser hidrolizados de polisacáridos de la pared primaria y células del extremo de la raíz, que en ese caso son segregados por los pelos capilares. El mucigel también es un material gelatinoso de la superficie de las raíces que se desarrolla en suelos no estériles. Incluye los mucílagos que recién habíamos hablado y las células bacterianas, sus productos. Entonces, todo esto, en realidad, es lo que componen la rizófila. Y por último, los lisados, que son compuestos liberados por lisis de células epidérmicas. También las células epidérmicas van muriendo a medida que el tejido se va envejeciendo, y estos compuestos son liberados en forma de lo que se llama lisado, que, que es el conjunto de las células muertas, digamos, que se van liberando al medio extracelular una vez que ese tejido se envejeció y cumple su ciclo. Entonces, estas 5 categorías de compuestos y productos químicos de origen biológico son lo que terminan aportando distintos nutrientes y distintas características químicas al suelo que está en contacto con la raíz, por tanto, transformando suelo bruto, como se dice, en rizófilo. Bien, la mayor parte de las interacciones entonces que se dan entre los microorganismos y las plantas se dan en la interfase suelo-raíz. Básicamente les digo esto porque también hay interacciones que se dan en el tallo, en la hoja y en el interior de la planta. ¿Tá? Esos 3 espacios, 4 si contamos la raíz, se dan muchas interacciones entre la planta y los microorganismos, pero la mayor parte de las interacciones se dan entre el suelo y la raíz, en la rizófila. Ya esto es lo que venimos hablando, ¿no? Que las moléculas orgánicas constituyen nutrientes para la comunidad microbiana, y la población microbiana ocupa del 7 al 15% de la superficie radical. Esto quiere decir que todo ese porcentaje de la superficie de raíz está ocupada por microorganismos. O sea que tan poco como el 85% de la raíz puede ser que no esté ocupado. El resto está ocupado, hablando de la superficie, no estoy diciendo de la rizófila, directamente la superficie de la raíz está casi toda ocupada, casi toda no, pero una parte importante de la superficie de la raíz está ocupada por microorganismos. Es una interacción es una zona donde se da mucho esta interacción, se dan numerosas interacciones y se producen charlas entre los microorganismos y las raíces por medio de moléculas producidas por ambos. O sea, en este caso, ustedes vean, por ejemplo, la interacción entre Rhizobio y Leguminosa, van a entender un poco más esto de las charlas, que es donde hay moléculas de señal que son segregadas por uno de los componentes de la asociación y son entendidas, son recepcionadas por otro, interpretadas de una manera, y ya sea la planta o el microorganismo responde a esta molécula liberando otra cosa o generando alguna estructura o lo que sea. Esto es lo que se dice charlas entre microorganismos y raíces. Bueno, hay condiciones también, no todo es color de rosa ni todo es que bueno, lo que sea. Hay también interacciones perjudiciales, así como favorables, y hay otras que son variables, que dependen de la interacción, puede ser algo bueno o algo malo. Entre las favorables tenemos las sustancias promotoras de crecimiento vegetal, son sustancias que producen algunos microorganismos que pueden ser fitohormonas, por ejemplo, pero también pueden ser sustancias que disponibilicen nutrientes. Las micorrizas, que son hongos que se asocian en las raíces de las plantas y proveen muchos beneficios, eso lo van a ver cuando vean la clase de micorrizas directamente.
Los microorganismos también promueven el agregado y la estabilidad del suelo, mejorando las condiciones físico-químicas y las aptitudes del suelo para mantener el crecimiento vegetal. La mineralización lo vamos a ver mucho en los ciclos biogeoquímicos, y la mineralización es el pasaje de compuestos orgánicos a inorgánicos. Y las formas inorgánicas son las formas que toman las plantas. O sea, el nitrógeno orgánico la planta no lo puede tomar, pero hay que pasarlo a mineral. Y la planta y los microorganismos son los que lo pasan al mineral. Por tanto, disponibilizan la materia orgánica para que pueda ser utilizada como nutrientes por los vegetales. El control de fitopatógenos por mecanismos de control biológico, o sea, básicamente microorganismos productores de antibióticos pueden controlar fitopatógenos por el amensalismo que vimos hoy. La fijación biológica del nitrógeno, que es la conversión del nitrógeno atmosférico en amonio, es muy importante porque las plantas no lo pueden hacer, solo algunos microorganismos lo pueden hacer. Pero bueno, tenemos las perjudiciales que incluyen enfermedades, incluyen fitotoxicidad, que puede estar dado por algunos componentes liberados por los microorganismos, la competencia, nosotros vamos a ver bastante también en el curso más adelante, cómo algunos procesos microbianos, cuando no están bien balanceados, bien para nuestros fines, ¿no? Pueden determinar, en vez de la disponibilidad de nutrientes, la competencia por nutrientes. Los microorganismos pueden competir con la planta por nutrientes. Y la inmovilización que básicamente es el contrario a la mineralización, lo vamos a ver mucho en los ciclos, la inmovilización es el pasaje de formas inorgánicas a orgánicas, y por tanto lo disponibilizan los nutrientes para para las plantas. Y bueno, hay algunas que son variables, que es el flujo de nutrientes. El flujo de nutrientes puede ir hacia lo bueno o hacia lo malo. La alelopatía, que es la incompatibilidad genética entre dos microorganismos, entre dos organismos, que también puede ser que compatibilizan más o compatibilizan menos. Y la liberación de enzimas, que también es un proceso que o puede ser algo bueno para la planta o puede ser algo malo dependiendo de los microorganismos involucrados. Bueno, ahí tenemos, ven, distintas arquitecturas de la raíz. Acá tenemos el suelo y la raíz, como para que entiendan ahí cómo es, bueno, la rizósfera, ¿no? La rizósfera de los 3 o 5 milímetros alrededor de todas esas partes de la raícita. eh, Siempre que hay suelo ahí, lo que hay en contacto con la raíz, eso es rizósfera, el resto se denomina suelo bruto. Bueno, las rizósferas no son todas iguales, ¿no? Las rizósferas, en cuanto a su composición química, dependen de muchas cosas. ¿De qué dependen? Primero, tendría que haber puesto esto primero, siempre me olvido, porque esto es lo primero. Lo primero que depende del tipo de suelo. O sea que la rizósfera, primero, parte de un tipo de suelo. Cuando una raíz está creciendo en el suelo y está liberando sus nutrientes, está transformando el suelo que ya está ahí. Entonces, el suelo del cual parte es importante el tipo de rizósfera que se va a formar. También la especie o incluso la variedad de la planta. O sea, no es lo mismo una planta de maíz que un árbol, que una planta de trigo, que, que una planta de poroto, que una gramínea, yo qué sé, que pasto, porque todas las compuestos, cada especie vegetal va a tener como exudados o como mucílago, como mucigel, como todas estas cosas que vimos recién, distintos compuestos. Va a exudar cosas diferentes, en proporciones diferentes. Entonces, incluso dos cultivares de la misma especie puede ser que exuden distintas cosas, entonces produzcan rizósferas distintas. El estado sanitario y el vigor de la planta también. La cantidad de exudados y el tipo de exudados que la planta va a exudar depende del estado. Si la planta está bien, si está mal, está vigorosa, está enferma. El tipo y posición de la raíz también. No en todas las raíces es igual. ¿Se acuerdan que decía que, por ejemplo, el musigel eh, se produce en el ápice? Bueno, entonces depende de qué punto de la raíz y depende de la edad de la raíz. Las partes jóvenes de las raíces generalmente liberan mucho más exudados que las partes viejas, que empiezan a hacerse senescentes y ya no liberar nada. Y bueno, y por último, también de las condiciones ambientales. Estos son los factores que determinan el tipo de efecto rizoférico. Bien, ¿qué microorganismos hay en la rizósfera? Bueno,
muchos microorganismos hay en la rizósfera, pero no todos se ven igual de influenciados por ella. Hay microorganismos que se ven muy atraídos a la rizósfera y viven principalmente en la rizósfera y no viven tanto en otras partes, y hay otros microorganismos que sí, que dependen, que dependen poco y se encuentran igual en todo el suelo. Entonces, esto se llama como efecto rizosférico. O sea, la variación del efecto rizosférico es qué tantos microorganismos hay en la rizósfera comparados en el resto del suelo. Como yo decía, la rizósfera es la zona más interesante desde el punto de vista nutritivo que todo el suelo, ¿no? Entonces, generalmente hay muchos microorganismos en el suelo. R es el número de microorganismos que hay en la rizósfera y S es el número de microorganismos que hay en el resto del suelo. Y R sobre S es la relación, ¿no? O sea, entonces, si, cuanto R sea más grande en comparación a S, más grande va a ser el número R sobre S. Y R sobre S, que es la variación del efecto lisosférico, varía de 1 a 100 a 1, o sea, de 1 a 100. ¿Esto qué quiere decir? Que como chico es 1. ¿Qué quiere decir que como chico es 1? ¿Tiene un mínimo es 1? Tiene un mínimo en 1, quiere decir que S nunca es más grande que R. En el peor de los casos, cuando los microorganismos son lo menos rizosféricos posible, o sea que microorganismos que no les importe para nada si es rizosfera o no, hay la misma cantidad. Pero nunca hay más en el suelo que en la rizosfera. Entonces, esto quiere decir que siempre la rizosfera, incluso cuando son indiferentes, los microorganismos a lo sumo empatan la cantidad que hay por gramo de rizosfera con respecto a la cantidad que hay por gramo de suelo. Bien, los valores más comunes, sin embargo, van entre 5 a 20, a 1, ¿no? Siempre. Entonces quiere decir que hay 5 veces más en la rizosfera o que hay 20 veces más en la rizosfera que en el suelo común. Y esto también, este valor de RS no solo se ve influenciado por el microorganismo, sino también por el tipo de planta y los factores ambientales. Y acá yo les voy a dar ejemplos de algunos tipos se puede hacer como en grandes grupos y en promedio una caracterización de los RS. Y esto es en promedio, ¿no? No quiere decir que todas las bacterias, todos los hongos, pero es como un promedio en general. Como ustedes ven acá, el número de microorganismos de la rizósfera de trigo y el suelo rizosférico. Para bacterias, las bacterias son los microorganismos más rizosféricos de todos, porque son los microorganismos que dependen más de los nutrientes que hay ahí. Otros microorganismos se, como que se desarreglan, no son tan dependientes de los nutrientes que salen de los exudados, sino que se las pueden arreglar más con los nutrientes que hay en el suelo en general. Pero las bacterias son muy dependientes y llegan a ser 23:1 de relación. Entonces hay 23 bacterias en la rizósfera por cada bacteria que hay en el suelo en general. Los hongos son menos dependientes, que llegan a casi la mitad, y acá hay como promedio 12:1. Las actinobacterias son un grupo específico de bacterias, son bacterias muy importantes en el suelo, muy abundantes en el suelo, productoras de antibióticos, todo lo demás, pero son más bien de suelo, no tanto de rizósfera, así todos llegan a 7:1, o sea que hay 7 bacterias más en la rizósfera que en el suelo. Y por último, los protozoarios, que los protozoarios no comen casi mucílagos ni zoas, algo puede ser que, pero los protozoarios en general son predadores de bacterias, entonces no dependerían tanto de los nutrientes que hay en la rizósfera, sin embargo hay el doble de protozoarios en la rizósfera con respecto al resto del suelo. Y esto es consecuencia simplemente de que en la rizósfera hay más bacterias, o sea, las bacterias van a la rizósfera atraídos por nutrientes que la planta va liberando al medio, y los protozoarios van atrás solo para comerse bacterias, no para comerse, no, porque se sientan muy atraídos por la bacteria. Pero hay el doble de protozoarios en la rizósfera que en el resto del suelo. Y acá hay, esto es una gráfica donde se ve la distancia de la raíz. Este es el cero. Esto es acá el número de microorganismos en el eje de las Y, y el eje de las X es la distancia a la raíz. Acá está el cero, quiere decir que este lado es adentro de la planta y este lado es afuera, hasta el límite de la rizósfera, ¿no? Y acá tenemos la ubicación de 7 microorganismos. Los A son los microorganismos endófitos, porque viven adentro, y después hay algunos que viven en el rizoplano, que el rizoplano es la superficie de la raíz directamente, y hay otros que son bastante rizosféricos, pero decaen rápidamente
otros que viven en la rizósfera, pero no tan cerca de la raíz, pero sí solamente rizosférico, y otros que viven en todos lados, ¿no? No solamente en la rizósfera, sino que en la rizósfera y en el resto del suelo, como en F y en G. Bueno, todo esto se lee, se puede leer de estos libros, que el Brock ya lo tienen. El Frioni estaba en la plataforma, creo que después chequéenlo si se puede bajar. Es un libro que está en facultad, que además la doctora Lilian Frioni es una profesora que ya está jubilada, pero cada tanto va a las facultades, fue docente de nuestra facultad durante mucho tiempo. Este, para la parte de rizósfera, yo les recomiendo el de Frioni, el de Lilian. Para la parte de interacciones, la primera parte de la clase, el Prescott y el Brock andan mucho mejor, capaz, pero también se podrían estudiar del libro de Lilian. Les digo que el libro de Lilian está en la plataforma, está al principio de la plataforma cuando en la parte de introducción al curso de microbiología, ahí aparece libro de Frioni para descargar o algo así. Debería estar porque estaba en internet. Y en la facultad hay muchas copias de este libro, si ustedes van un día a facultad pueden pedirlo porque, ya les digo, Lilian fue docente mucho tiempo y ya donó muchos libros. Bien, y hasta acá llegábamos con pues sí, porque eran más que uno, los teóricos de hoy. Yo sé que fui rápido, es muy intenso esto, más cuando estamos a distancia, pero tengo rato para preguntas y comentarios.